En este punto tenemos la biografía de la hermana Juana de Arco por el hermano Manuel Antonio Ramos, por favor, de la Escuela Faro del Saber. Un fuerte aplauso, por favor, hermano. Distinguidos señores representantes de la Federación Espírita del Salvador, queridas asociaciones invitadas, hermandad en general, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Es para mí un honor compartir y departir con cada uno de vosotros la historia de Juana de Arco en este sencillo pero agradable acto. El hombre, al ser dotado de inteligencia, conciencia, voluntad y sensibilidad, recibe del cielo el don de expresarse por medio de la palabra, hablada o escrita, en la cual pues afirma toda la actividad de su espíritu. Esculpe, edifica, pinta, a través de las notas musicales, como dije, a través de la palabra hablada o escrita. Ven aquí pues la historia de Juana de Arco. En una pequeña aldea de Don Remy, no sé si ponerme aquí hoy, en una pequeña aldea de Don Remy, a orillas del río Mosa, en Francia, nació en 1412 una niña llamada Juana de Arco. Su padre, Jaime de Arco, su madre, Isabela. Mujer valiente, fuerte, hermosa, que recibe mensajes de Dios a través del arcángel Miguel y las santas Catalina de Alejandría y Margarita de Antioquía. Juana vivió en el marco de una Francia acosada por la guerra de los 100 años en contra de Inglaterra. Un momentito. Mujer valiente, fuerte y hermosa, dice, que recibió mensajes de Dios. Un paréntesis. Ella recibía los mensajes a través de la audición. Era una facultad que ella tenía. En el trasfondo de ese párrafo se nos menciona eso. Y a través de ello se decide pues a salvar a su patria, Francia, que estaba acosada por los ingleses. Una guerra que duraba 100 años. Y los espíritus pues la guiaban, eran sus mensajeros, sus consejeros, etc. Su misión inicia. Un día, Juana de Arco, campesina, humilde, creyente de Dios, dedicada por unas voces que escucha, emprende un largo viaje desde su aldea hasta llegar ante el delfín de Francia, futuro rey Carlos VII. Ella se dirige hasta él para decirle que va de parte de su señor, ya que el delfín fuese hecho rey y que dispusiera del reino y lo comandara, y que ella misma lo conduciría para hacerlo consagrado. Claro, no le dieron mucha importancia. En 1429, Juana va de nuevo a Baudricourt, otra vez acompañada de su tío Lazar. Baudricourt la recibe y constata
que ella insiste con lo mismo. Y hoy, si es escuchada, prometen que la conducirían hasta el rey. Porque la primera vez que ella llegó a hacer la propuesta, no le tomaron mucha importancia. Entonces ella insiste en que va enviada de su Señor, o sea, de Dios. Comienza a organizar la partida. Juana cambia sus ropas de mujer por las de un hombre, que no se casará hasta que las llamas de la hoguera lo hicieran. Todos le ofrecen ayuda con túnica, calzado, espuelas, un caballo y una escolta con varios hombres. Le dan polainas también. Entonces aquí comienza a prepararse para la misión a la que ella estaba encomendada. Pero dice que el 13 de febrero Juana emprende la marcha. El 13 de febrero emprende el largo camino. Anda durante las noches para no ser detectada por los soldados ingleses y borgoneses. En 10 noches llegan a Chinon. Iba Juana vestida como hombre a los 17 años, fuerte, valiente, con una persistencia ante cada situación que se le presentaba. Entonces vemos pues que aquí se prepara ella, persiste, una mujer valiente y fuerte, pero que ahí todavía la someten, más adelante vamos a hablar, la someten a una prueba dura. Dice, el rey decide ponerla a prueba. El interrogatorio al que es sometida dura 3 semanas. Juana responde de forma clara, puntual y de manera tranquila. Aquí ella aprovecha y les cuenta sobre las voces que escucha. El interrogatorio termina y los prelados reconocen que ella no es mala ni tiene nada contra la fe católica. Mis queridos hermanos, en esta parte, sí, realmente los mismos sacerdotes habían descubierto a través de la investigación que le habían hecho a ella que no tenía nada malo, que era una persona correcta, era una persona pues que por sus facultades la llevaron hasta la hoguera. Pues bien, pasemos. La armadura de Juana. A Juana le fabrican una armadura a la vez que pide buscar detrás del coro de la iglesia de Santa Catalina de Fierros la espada que utilizará, ya que las voces le dicen que use dicha espada. Le otorgan un estandarte y está compuesta por los hermanos Pierre y Jean a reunírsele y a combatir al lado de ella. Pasemos a la otra. Juana lidera el ejército. Juana lograba en poco tiempo vencer a los ingleses. Se doblegaban ante Juana, tomó varias ciudades en 5 días. Ante ella fueron cayendo como frutos maduros, dejando 2000 ingleses muertos en el campo de batalla. A partir de aquí, ya inicia la mala fama de Juana y se le tacha de ser discípulo y espía del maligno. O sea que la iglesia, a través de la mal llamada Santa Inquisición, no encontraban pues de qué achacarla. Al final, cuando vieron la muerte de esos 2000 soldados ingleses, comenzaron a achacarla y decirle que ella era una espía del maligno. Juana se convierte en un fastidio para el rey. Un momentito. ¿Por qué se convirtió en un fastidio para el rey? Porque la misma Inquisición, la misma iglesia estaba detrás de ellos
del rey y la estaba obligando a que se desechara de ella. Porque ella era un hereje, era una espía, como dice, del maligno, y por tal razón le estaban presionando al rey para desecharse de ella. Por eso dice que posteriormente se convirtió en un fastidio. Sigamos. Juana es traicionada y la acorralan. Es entregada a los ingleses, es conducida a Roma, luego de 9 meses en prisión. El 21 de febrero de 1431 inicia el proceso de la Inquisición, quienes condenaban y difamaban a la pequeña campesina que no se explicaban cómo una analfabeta respondía a cada pregunta con prudencia y sabiduría. Vamos a explicar un poco la Inquisición. ¿Qué es la Inquisición? Es un tribunal eclesiástico establecido para condenar a estas personas. Era una cárcel destinada a tener encadenados a las personas. Y la creó en 1235 el Papa Gregorio IX o 9, con la idea de extirpar de raíces aquellas herejías o aquellas personas que practicaban la herejía o la hechicería. Pero se les pasó la mano. Entonces ese tribunal fue creado por este Papa con la idea de extirpar, como dice ahí, de raíces a las personas que realizaban la hechicería. Pero una cosa es la hechicería, otra cosa es la ciencia espírita, otra cosa son las facultades. Sabemos a ciencia cierta y no nos vamos a cerrar que sí existe el mal, ¿no? Pero en este caso Juana de Arco venía con una misión de ayudar a su pueblo, de sacarla de esa situación tan dura y tan triste. Pero después de esto crearon las bulas y se las dieron a los cristianos como un instintivo de que estaban a favor de la iglesia. Pero ¿qué sucedió? Se acrecentaron más las personas con estas facultades y vino posteriormente Inocencio IV y ordenó las torturas. Ordenó las torturas. Déjenme decirles que no solo fue Juana de Arco, también hombres de ciencia. Ahí tenemos a Miguel Servet, un médico, teólogo, que en 1511 a 1553 fue sometido también a la hoguera por no compartir con las ideas de la iglesia. También tenemos a Galileo Galilei, que compartía la teoría de Nicolás Copérnico. Era un científico, un matemático, físico italiano. Y la Santa Inquisición, la mal llamada Santa Inquisición, le obligó que no hablara más del asunto. ¿De qué asunto? De que el Sol era el centro de nuestro sistema solar y que los demás planetas giraban alrededor de él. Le prohibió y lo metieron al calabozo. Entonces él se expresó de esta forma: "Es pur su move". Sin embargo, se muere. En 1540 Nicolás Copérnico lanza su teoría, manifestando que el Sol es el centro de nuestro sistema solar y que las elípticas son redondas, donde giran los planetas alrededor de él. Entonces viene Martín Lutero y dice que estas son antibíblicas e intolerables, estas teorías. El Papa de ese entonces se quedó silencio, mas sin embargo algunos obispos y arzobispos no. Por tal razón, pues no solo fue sometida Juana de Arco, sino hay tantos que fueron sometidos y quemados en la hoguera. Pasemos a la otra. ¿Qué pasó con Juana durante el proceso?
fue interrogada en presencia de 45 hombres de la iglesia como tribunal dirigido por el obispo de Beauvais, Pierre Cauchon. Le preguntaron cómo eran las voces, qué decían. Durante el cautiverio permaneció encadenada. Juana defiende con todo su ser que ella es una mujer fiel a Dios, a los principios de la iglesia, y afirma que obedece a Dios, el cual se manifiesta ante ella a través de las voces. Este dio pie para acusarla de herejía. Una cosa es herejía y otra cosa son las facultades. Juana fue ejecutada. El 24 de mayo se lleva a Juana ante una inmensa hoguera. Al lado de la hoguera hay dos tribunales. En uno se ubican los miembros del tribunal y algunos dignatarios ingleses. Y al otro está Juana. El 28 se le lee rápido la sentencia y se le prendió la hoguera. Las llamas comienzan a lamerla, la envuelven, le queman las carnes, los músculos y los huesos. Ella grita varias veces, Jesús. Pasaron 4 horas antes de que se reduzca en cenizas. Claro que sus entrañas y su corazón no se quemaron, mas sin embargo el cardenal inglés de Winchester ordenó que se les arrojase al río. De tal manera pues que esto que dice acá, tribunal, ese tribunal era la Inquisición y se le fue entregado a la Inquisición inglesa. Fueron estos los que la ejecutaron, pero por orden de la Iglesia Católica a través del Papa. Yo con esto no quiero levantar animalversión contra la Iglesia. Esto me lo está dando el estudio. Nosotros debemos de conocerlo. Muchas veces he dicho que el estudio es la dedicación de constancia al fenómeno de conocimientos. Hay que verlo como estudio, como estudio. De tal forma que cuando se nos pregunte, nosotros tenemos de qué hablar. Conclusión. Juana de Arco fue una mujer de gran corazón, sencilla, a quien le gustaba recoger flores y llevárselas al altar de Nuestra Señora, la Virgen María. Cada mes se confesaba y comulgaba. Su sueño era llegar a la santidad, mantenerse firme ante Dios y ayudar a su pueblo. 25 años después de lo que sucedió, Juana de Arco fue declarada inocente de todos los cargos. Era una forma para callar las voces, para callar la conciencia de todo lo que le hicieron a ella. El 11 de abril de 1909, más de 500 años después, fue beatificada. Y el 16 de mayo de 1920, el Papa Benedicto XV la canoniza como Santa Juana de Arco, siendo el final de su historia, siendo así el final de la historia de Juana. Mis estimados hermanos, pues la historia de ella, como la de tanta, fue dura, simplemente por venir facultada, tener esas habilidades a flote, que no era nada malo, mas sin embargo la iglesia a través de los clérigos combatían, y como dije, se les pasó la mano, porque hay científicos,
En aquel entonces eran llamadas las pitonisas, que significa poder de atracción. Fueron condenadas de esa forma. Así es que de tal manera, pues, así brevemente he hablado de su historia. Antes de retirarme, quiero decir estas palabras. Nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Muchas gracias.